Paz sobre todo lo mencionó, es que la legitimación de las élites locales generalmente es el motivo detrás de estos documentos que nosotros vemos ahora y tratamos de estudiar. También que hay múltiples respuestas, o hubo múltiples respuestas ante la invasión española y toda la serie de situaciones nuevas que se extendieron durante el periodo colonial, porque no fue como un momento estático, también tuvo sus cambios. También habló de este importante paso de la unión personal a la unión territorial, si se acuerdan, y de cómo los territorios pasaron de ser territorios entreverados a ser territorios exclusivos y delimitados para cada población. Después, con la doctora Nancy Farris, vimos un poco de la imagen como un vehículo importante para la transmisión de mensajes religiosos, en el caso de que ella nos habló, también políticos, pero que necesita siempre de la oralidad para explicar, para detallar, redondear las ideas que desea transmitir. También nos habló de que la población nativa aprendió el alfabeto bajo el auspicio de los frailes, pero continuó escribiendo fuera de los conventos y los cabildos, generando a veces textos clandestinos, que es también lo que vimos con el doctor Michel Odek y estos libritos que nos explicaba, ¿verdad? Después, la doctora Ángeles nos habló de los títulos primordiales de mediados del siglo XVII, que en la práctica misma de hacer este tipo de escritura y en su contenido continúan una tradición mesoamericana de registrar la historia de los pueblos. Los pueblos en general, estamos hablando de la zona nahua del Altepetl, en la zona mixteca del Ñu, en la zona maya del Ca, en la zona zapoteca del Queche. Y finalmente la doctora Ángeles nos mostró el impacto de la conquista, el significado de esta fecha tan importante, 1521, y el efecto dramático que todos estos eventos tuvieron en las poblaciones mesoamericanas. Esto nos va a ayudar a acercarnos a los documentos que les voy a presentar a continuación. Bueno, ya lo mencionaba también la doctora Ángeles, los títulos primordiales es un nombre complicado porque en los pueblos, en las comunidades, se les llama títulos primordiales a todo aquel documento que habla de las tierras y que les ayuda a proteger la posesión de las tierras y defender sus derechos sobre ellas. Esto puede incluir mercedes, reales provisiones, vistas de ojos, testamentos, títulos de composición, otros documentos oficiales elaborados en este periodo, también resoluciones presidenciales ya del México independiente, pero también puede incluir títulos elaborados por algunos falsificadores que también se han encontrado, y también los títulos primordiales que vamos a ver ahora. Ok. Digamos, en el ámbito académico, el término títulos primordiales designa a cierto tipo de documentos coloniales que no son documentos oficiales, no son documentos administrativos hechos por una autoridad legítima, digamos, dentro del contexto colonial, pero tratan sobre las tierras de los pueblos. Estos documentos fueron elaborados por iniciativa de las propias poblaciones indígenas y contienen relatos de acontecimientos históricos locales, a través de los cuales se argumentan los derechos territoriales y, como ya dije, su objetivo es la defensa de las tierras. Esto encaja muy bien para los documentos de los que nos hablaba la doctora Ángeles en su conferencia. Sin embargo, también tenemos títulos primordiales, títulos primordiales tempranos, entonces es como un resumen. Hablan de la fundación de los pueblos, delimitación de territorio, construcción de la iglesia o elección del santo patrono, el reconocimiento de las autoridades locales, a veces a través del bautizo. Aparece el año 1521 como un año paradigmático, ahora sabemos por qué. Y algunos personajes importantes como Hernán Cortés,
los virreyes Antonio de Mendoza, Luis de Velasco o personajes locales como veíamos, ¿no? Bartolomé de Olmedo. También están escritos en lenguas indígenas y combinan fórmulas de documentos legales de tradición europea con tradición oral y con otras fuentes de tradición mesoamericana. Entonces tiene como muchos lugares de donde nutrirse esta documentación. Aquí les pongo algunos retos de trabajar con estos documentos. Es que como son documentos no oficiales, no administrativos, no pertenecen, digamos, a la tradición documental y jurídica europea, no son mercedes, no son reales provisiones, no son autos, no son vistas de ojos, pero se presentan como si lo fueran. Dicen, este es una merced, este es un título, este es un mapa, una pintura, etc. Y otro de los retos que tenemos es que actualmente son utilizados por las poblaciones para defender sus tierras en litigios agrarios. Entonces, hay una cierta presión por parte de los pobladores cuando uno habla de estos temas, de que les digas que son verdaderos, que son útiles. Y muchos, bueno, no sé si muchos, pero algunos investigadores optan por decir que sí, que son válidos dentro de la tradición legal, cuando sabemos que no lo son, que sí tienen un valor, pero es un valor histórico. Y como ya han sido utilizados antes y han sido aceptados como pruebas agrarias, eso en cierta manera también les da un valor legal, pero hace como un círculo vicioso en el que se piden dictámenes tras dictámenes tras dictámenes, y algunos investigadores dicen que sí son válidos y otros dicen que no. Bueno, aquí les pongo un ejemplo de una merced, una que sí es, digamos, merced, de la AGN. Aquí se ve Don Luis de Velasco, la otorga un virrey y tiene ciertas frases, cierto protocolo que legitima este tipo de documentos. Aquí les presento una real provisión, su típico sello rojito. Aquí dice real provisión y dice el asunto. Son de tierras, pero también pueden ser de otros asuntos, ¿no? Alcabalas, no sé, cualquier asunto que se esté litigando. Y estos siempre están encabezados por el nombre de un rey, ¿no? Don Carlos, Don Felipe, pero son hechos en la Real Audiencia a nombre del rey. Entonces, se encuentran muchos en el AGN. Esto es una real provisión. Bueno, pues eso no son títulos primordiales. Los títulos primordiales de los que yo les voy a hablar, y sobre todo estos pintados, son documentos del periodo colonial tardío. Conservan algunos elementos de los títulos primordiales tempranos. Por ejemplo, hablan de la fundación de los pueblos, hablan de las tierras, hablan de las autoridades. Entonces son, digamos, testimonios del pasado colonial también, pero ¿testimonios de qué? Esa es la pregunta importante. Antes de usar la información que proporcionan estos documentos, es necesario hacerse las preguntas básicas que nos hacemos ante cualquier fuente histórica. ¿Qué clase de documentos son? ¿De dónde proceden? ¿Quién los elaboró? ¿Cuándo fueron creados? Y sobre todo, ¿por qué y para qué fueron hechos estos documentos? Una vez que podamos responder estas preguntas, si es que podemos, estaremos en mejores condiciones para saber si podemos utilizar su información para los fines que tenemos ahora. Y bueno, aquí les empiezo a presentar los documentos con los que yo he trabajado. Este es el título primordial de Santo Domingo del Valle, ahora se llama Villa Díaz Ordaz, está cerca de Tlacolula. Y como pueden ver, es un título mixto porque tiene texto alfabético y tiene algunas pinturas. Aquí se ve la iglesia con su cruz, está el sol, la luna,
se ve como un cuadrito que está dividido en otros cuadritos, ¿no? Pienso que es el pueblo, lo que se conoce como la traza urbana, y aquí se ven unas crucecitas, todo alrededor son las mojoneras. También se ve algo como verde, parece ser un río, y también algunas líneas que salen de este cuadrado hacia distintos lados parecen ser los caminos. Este documento, de todo el corpus que yo trabajé, que eran 10 documentos, este es el único que está escrito en zapoteco. Los demás están escritos en español. Y este documento está en el Archivo General Agrario, ya le falta esta parte de aquí. Y parece que ingresó en el siglo XX, es decir, estaba en la comunidad hasta el siglo XX, que tuvieron problemas y salió de la comunidad. Tenemos aquí el título de San Agustín Etla, está en el AGN, antes estaba en el Archivo General Agrario, igual que este, y parece que también ingresó en el siglo XX. Y podemos ver también una cruz, aquí ya tenemos un águila bicéfala, tenemos la luna, el sol, también tenemos como un cuadradito donde se ven varias construcciones con sus crucecitas, aparentemente son también iglesias. También creo que representan el pueblo y la traza urbana, y tenemos aquí, ya es más visible los ríos, sobre todo en San Agustín, que hay mucha agua, y los caminos que van del centro hacia los distintos lados, ¿no? Esta ya es una copia, y aquí en esta parte de abajo se ve una leyenda donde dice que es una copia ya tardía. El documento original pues no lo tenemos. Este es el título de San Pablo Cuatro Venados. Nuevamente tenemos las construcciones aquí, la cruz, aquí están los 4 venados en el bosque, aquí está la luna, el sol y por supuesto las mojoneras y unos textos. Ahorita vamos a hablar del contenido de estos textos. Aquí tenemos título de San Mateo Calpulalpan. Probablemente muchos de ustedes ya lo conocen porque nos regalaron el artículo que publicó la doctora Ángeles Romero, donde da a conocer este documento y el caso en el que estuvo involucrada la comunidad. Está en el Archivo General del Estado de Oaxaca, ingresó en el siglo XVIII debido a este pleito. Este es el de San Pedro Nexicho, está muy maltratado, es una copia, aquí lo dice abajo también. El estilo ya es diferente, sí se ve que es una copia que se hizo después, pero se ve la iglesia, unas personas que van entrando aquí. Aquí el águila bicéfala, unas banderitas, la cruz, la luna, el sol y los textos y un poco del paisaje también, un río, un caminito, igual aquí. Este es un águila bicéfala, creo que no se ve muy bien, pero aquí está. Y también la traza urbana en este caso, aquí ya no, solo es la iglesia. Y estos ya son como el modelo que vamos a encontrar. Tenemos aquí el santo patrón, este es San Lucas, el título es de San Lucas Chievini, está en el pueblo. El águila bicéfala, sus banderitas, el sol, la luna, y aquí unos personajes que traen unas varas y una banderita también. Los textos los identifican como los caciques del lugar. Igual aquí, una escena muy similar, es el título primordial de San Bernardo Mixtepec. Estaba en el pueblo, ahorita está extraviado, solo tenemos esta foto en blanco y negro. Bueno, de hecho es un negativo de la foto. Título de San Cristóbal Amatlán, en la Sierra Sur. Esta es la copia, el original está más gastado, lo vamos a ver más adelante. Está en el Museo Nacional de Historia, la copia, el original está en el pueblo. Y otra vez vemos a San Cristóbal, ya no tenemos una iglesia, pero tenemos el campanario. Tenemos unos leones aquí, como parte de, acompañando este escudo del águila bicéfala, con sus banderitas, el sol, la luna. Y aquí una escena donde están los caciques del pueblo que están ante aparentemente el virrey, según los textos que están ahí, el virrey Don Luis de Velasco. El título de Sola de Vega,
Aquí está San Miguel, o bueno, estaba. El sol, la luna, águila bicéfala y caciques. Aquí ya no tenemos paisaje, aquí el paisaje se está perdiendo, pero todavía hay un poco. Y finalmente el título de Santa María Huatulco. Este es un cuadernito, ya no es como un panel. Algunos de los otros documentos, aunque son paneles, vienen acompañados por cuadernitos, entonces no es raro que después haya una transición, digamos, a los cuadernillos. Y tenemos entonces escenas separadas con águilas bicéfalas, otra vez los caciques, Santa María, la santa patrona, un campanario y aquí unos pobladores. Y creo que son unos músicos o algo así. Ah, no, aquí están los músicos, acá están. Si los ven, con su tamborcito y su, como, no sé qué es, flautita. Ok, entonces aquí tenemos la ubicación de estos documentos. Aquí estamos nosotros, ahí ellos vienen algunos vienen de la Sierra Juárez, la mayoría viene del valle, que se extiende, digamos, hacia la Sierra Sur, Sola de Vega, San Cristóbal Amatlán y la costa, Huatulco. Todas estas son poblaciones que en el siglo XVIII se consideraban zapotecas. Entonces, eso es el común denominador también de estos documentos. Bueno, y aquí les puse un mapita del Valle de Oaxaca en el periodo colonial, hacia 1600, cómo estaba organizado el valle en cabeceras que tenían varios pueblos sujetos, ¿no? Entonces tenemos cabeceras importantes: Mitla, Teitipac, Tlacolula, Teotitlán, Acuilxóchitl, y algunos de estos títulos vienen de pueblos sujetos. El de San Lucas Quevini, pues está por acá San Lucas Quevini, que es sujeto de Teitipac. Santo Domingo del Valle, pues es sujeto de Tlacolula. San Agustín Etla, pues es sujeto de la villa de Etla, ¿no? Y otros sí vienen de cabeceras. Por ejemplo, tenemos uno que viene de San Bernardo Mixtepec, que será una cabecera. Ok. Bueno, aquí los tenemos otra vez. Yo los agrupé en un momento inicial, solo atendiendo a los elementos visuales. Entonces hice dos grupos, uno en donde yo percibo que todos están centrados en la traza urbana, nos están presentando la traza urbana y un paisaje y cruces en lugar de santos patronos. Y otro grupo donde ya tenemos los santos patronos, acá tenemos caciques, ya no tenemos la traza urbana, tenemos una iglesia o un campanario que representa la iglesia. Algunos tienen el paisaje, pero la verdad es que ya no les importa mucho. Y ese sería como el segundo grupo. Yo les llamé estilos en algún momento, ahora prefiero decirles como subgrupos. Pero bueno, entonces, ¿cuándo fueron elaborados estos documentos? ¿Cómo saber cuándo fueron elaborados? Pues porque tenemos afortunadamente expedientes que nos dicen. Algunos porque fueron comprados, sabemos que fueron comprados. En 1757 el pueblo de Calpulalpan denunció a un señor llamado Marcos Vicente de Sachila por haberle vendido ese documento porque les había dicho que era su título. Y descubrieron que no era un título, digamos, oficial y lo denunciaron. Entonces encarcelaron a este señor, por eso sabemos más o menos cuándo se hizo. En otra ocasión, en 1788, en un pleito que tuvo la cabecera de Sola de Vega, bueno, en ese momento San Miguel Sola, contra el barrio de San Ildefonso, los del barrio de San Ildefonso compraron este documento o lo adquirieron en Sachila, también lo dicen, 1788. Algunos fueron presentados ante las autoridades y por eso podemos más o menos deducir cuándo fueron hechos.
El de Santo Domingo del Valle, en 1697, se habla de un mapa que presentaron, pero no se describe, entonces puede que sea este mapa. Y ahí se mencionan 3 linderos que aparecen en este mapa. Entonces tal vez usaron este mapa para este pleito. Y es interesante porque todos los demás linderos no concuerdan con ninguna documentación del pueblo, pero esos 3 sí, y son los que pelearon con la hacienda, entonces puede ser que lo usaran para ello. Y fueron añadidos además estos linderos que sí concuerdan. Y luego en 1758, ahí sí sabemos que lo presentaron ante un letrado y le pidieron que les diera un veredicto porque estaban peleando con Tlacolula y querían saber si sus pruebas documentales eran suficientes para ganar el litigio. Y el letrado les dijo, no, este documento no les va a servir. Será muy antiguo y todo, pero por lo mismo que es muy antiguo, ya la información que tiene ya no es apta, entonces no les va a servir. Aquí sí tenemos certeza de que lo presentaron. Y luego en 1799 el pueblo de Huatulco también presentó este documento para defender las salinas de la intención de la corona de monopolizarlas. Y finalmente tenemos las fechas de las copias, que les decía que algunos son copias y tienen la leyenda, entonces tenemos estos años: 1772 para Etla, 1806 para San Pablo Cuatro Venados, 1832 para Nexicho. Entonces básicamente estamos hablando del siglo XVIII, incluso tal vez principios del XIX. ¿De dónde provienen estos documentos? No podemos decir que de sus pueblos de origen, porque sabemos que al menos 2 de ellos fueron comprados en Sachila, ¿no? Pero para responder esta pregunta tenemos que pensar también quién los hizo. Y para saber quién los hizo, tenemos que hacernos tal vez otra pregunta, que es ¿quién aparece en una posición importante en estos documentos? Y si vamos a ver el título de Santo Domingo del Valle, el que aparece como un personaje importante es don Pablo de Aguilar, gobernador de Mitla. Porque el pueblo de Santo Domingo dice que solo tiene un alcalde, entonces no es tan importante como un gobernador. El título de San Pablo Cuatro Venados no menciona nadie que no sea su propio alcalde. El de Etla menciona a un gobernador de San Pablo Etla, pero nadie de su propio pueblo, autoridades. Capulalpan y Nexicho nos dice que el personaje importante es el cacique Lovilana. No sé si hay una tradición, no pude identificar ninguna tradición que hablara de este cacique Lovilana. Y aparte nos habla de unos caciques conquistadores locales, ¿no? Y tenemos 3 documentos, el de Nexicho también, el de Quiabiní y el de Huatulco, que hablan de un personaje muy peculiar, don Juan de Zúñiga y Cortés, con algunas variaciones de apellidos, a veces le ponen otros apellidos adicionales. Es interesante porque don Juan de Zúñiga y Cortés parece ser una combinación del nombre de don Juan Cortés, cacique de Tehuantepec, que se alió a Hernán Cortés y que era hijo de Cosigüesa y nieto de Cosiopí, el señor que había disputado el señorío de Sachila, aquí en el valle, y de su esposa doña Magdalena de Zúñiga, que era una cacica guave de San Francisco del Mar, que estaba pues en Tehuantepec. Pero ellos tuvieron solo un hijo, don Felipe Cortés, entonces no puede ser que don Juan de Zúñiga y Cortés sea el hijo de ellos, más bien parece ser como una combinación de estos 2 personajes. Y sabemos que en el siglo XVIII este don Juan de Zúñiga y Cortés apareció en varios litigios de personas que decían que eran herederos de él y sobre todo de las salinas que había en Tehuantepec, les interesaban las salinas de Tehuantepec. Por ejemplo, en 1730 una persona que se llamaba Antonio de Velasco y Moctezuma de Austria y que decía ser cacique de Jalatlaco, dijo que era su descendiente. Y luego en 1790 Manuel Antonio Velasco Moctezuma de Austria Zúñiga de Guzmán, cacique de Sachila, dijo que era descendiente de este señor.
También sabemos, no tenemos bien la fecha, pero siglo XVIII, una familia Vázquez de Chávez, de Sachila, que traza su parentesco también con este, bueno, creo que con este individuo, tal vez no, con el rey de Teozapotlán nada más, a través de un tal Diego Vázquez de Chávez, que estaba casado con la hija del rey de Teozapotlán, doña María Magdalena del Espíritu Santo Zúñiga y Cortés y Velasco de Vázquez Chávez. Sí, suena raro, ¿no? Mucha alcurnia. Aquí están los escudos que presentaron esta gente de la familia Vázquez Chávez de Sachila. Se parece a los títulos primordiales que hemos visto, ¿verdad? Tiene el águila bicéfala, aquí casi no se ve, es una copia en un papel muy delgadito, pero está el águila bicéfala. Tenemos a la luna, el sol, los caciques frente a don Luis de la Garza. ¿Qué fecha es? No está fechado, pero esta copia está en los papeles de Martínez Gracida. Entonces, no tendría una fecha para decir, pero yo digo que entonces es del siglo XVIII también. Bueno, pues resulta que, como les decía, en 1757 las autoridades de Calpulalpan denunciaron a Marcos Vicente Chávez, también conocido como Marcos Vicente Vázquez, o también conocido como Marcos Vicente Vázquez de Chávez, que es el mismo apellido que acabamos de ver, de la familia de Sachila. Principal de Sachila por haberles vendido un título y otros documentos falsos, como un despacho de los Arcos, que también entregaron a las autoridades. Este Marcos Vicente probablemente era parte de esta familia que decía ser descendiente del rey de Sachila o quería vincularse con ellos y usaba sus apellidos. Trabajaba en conjunto con el que llamó secretario del marquesado, que en realidad era un procurador de número, o sea, como un abogado, digamos, de oficio, algo así, que se asignaba a la gente que no tenía recursos, llamado Francisco Ortiz Próspero o Francisco Próspero, que residía en la ciudad de Antequera, y entre los dos hacían este negocio de vender documentos. En otras regiones de la Nueva España hay grupos documentales con situaciones similares. María Castañeda de La Paz ha trabajado el caso de unos Techialoyan y otros códices famosos como el Azcatitlan y el Coscatzin, y ha mostrado en un libro que se llama Verdades y Mentiras en torno a don Diego de Mendoza, Austria, Moctezuma, que en los siglos XVII y XVIII varias familias otomíes, como los García y los Morales, se hicieron de papeles de los cacicazgos de Tlatelolco y Axacuba, y con ellos reclamaron ser descendientes de un don Diego de Mendoza, un cacique de Tlatelolco del siglo XVI. Y ellos también, sobre todo don Diego García, se dedicó a elaborar documentos, los Techialoyan, que vendía a los pueblos en el centro de México. Estamos hablando de que los vendía en los estados de México, Distrito Federal, Hidalgo, Tlaxcala, me parece, o Morelos. Entonces sí era como una región amplia la que cubría. Y también los estudiosos de los Techialoyan han observado que ciertos personajes, ciertos lugares, ciertos linderos se repiten en estos documentos, que es algo que también observé en estos documentos que yo les estoy presentando ahora. Aquí tenemos ejemplos de los Techialoyan, que en algún momento fueron considerados códices del siglo XVI. Hoy sabemos pues que no son del XVI, que son del XVII o XVIII y que los hacían estas personas que tenían pretensiones de nobleza y que además se dedicaban a hacer documentos para los pueblos. Bueno, entonces para volver a las preguntas, ¿quién y dónde? Antes yo tenía como la teoría de Sachila, ¿no? Sachila. Pero los documentos de Sachila son como los del periodo tardío, que les hablaba de los dos momentos, ¿verdad? Para el periodo temprano, Mitla podría ser también un buen lugar, porque les decía del gobernador de Mitla que aparece en este documento, ¿no? Y
En el momento que hice esta investigación, yo no había identificado muchos miembros de la familia Aguilar en el Cabildo de Mitla, pero ahora veo un poco más. Entonces creo que sí había una familia Aguilar en Mitla, que estuvo más tiempo del que yo había pensado y que tal vez pudo dedicarse a hacer esto. Ahora, es interesante notar que todos esos caciques que están dibujados en los documentos, si vemos los nombres y los comparamos con los nombres que aparecen en los documentos de los pueblos de los que dicen venir, los documentos que hay en el Archivo General de la Nación, en el Archivo del Estado de Oaxaca, en los propios pueblos, no coinciden los apellidos. O sea, podemos seguir ciertas familias, por ejemplo, en Chiaviní, los Mendoza, los López, que están ahí como principales, como miembros del Cabildo constantemente, pero en estos documentos no existe ningún cacique llamado, apellidado Mendoza o López, ¿no? Entonces hay como una desconexión entre los documentos de los pueblos y estos títulos primordiales, excepto Sola, que sí, el apellido Alvarado está ahí. Entonces, Sachila, en conexión con Antequera, podría ser, ¿no?, el lugar como uno de los centros, eso sí, importantes para la fabricación y distribución de estos documentos. La familia Vázquez de Chávez pudo estar vinculada, o tal vez agarraron los documentos que ellos tenían y los usaron para hacer títulos para los pueblos, no puedo decirlo con certeza, y tenían aliados definitivamente en la ciudad de Oaxaca. Quizás también se hicieron en otras cabeceras de importancia, porque no tengo documentos pictóricos, pero sí textos solo alfabéticos, títulos primordiales alfabéticos, el de Santa María Guelacé, que estudié cuando hice mi tesis de licenciatura, y el de Santa María del Tule, que está online, me parece, lo tiene el Archivo General del Estado de Oaxaca, online. Ahí aparece un personaje validando toda la posesión, que se apellida Pacho, el cacique Pacho, y es de Macuilxóchitl, que es un apellido que sí se encuentra en documentación de Macuilxóchitl. Entonces quizás también fue otro centro. Entonces están aprovechando el prestigio de estas cabeceras y el hecho de que la gente va a estas cabeceras a hacer trámites para quizás ofrecer estos documentos, y los pueblos los están comprando, ¿no? En el caso de Sachila es evidente porque es el principal señorío zapoteca en el valle, ¿no? Entonces sí tenía era un centro legitimador, como también lo observa la doctora Ángeles. Y pues Antequera era el principal centro administrativo y cultural de la región, entonces era un punto de reunión, un punto de conexión de pueblos, de personajes singulares, y uno de esos personajes, solo por darles un ejemplo, es don Patricio Antonio López, un escritor de poemas, o ¿cómo se le pueden llamar? Sí, como largos poemas, que hizo un largo poema llamado El Mercurio Indiano. Él se hacía llamar cacique originario del obispado de Antequera, cacique zapoteco de uno de los valles de Antequera, o cacique de la nación zapoteca. Parece, de acuerdo con uno de los documentos que está en el archivo de notarías de Oaxaca, que era de los reyes Etla. Y él empezó su carrera vinculándose con los pueblos. Bueno, por lo menos las menciones más tempranas de su quehacer empiezan en 1728, cuando era apoderado, es decir, como un abogado, digamos, nombrado por el pueblo de San Juan Guelache para que viera sus asuntos. En 1729 era agente de negocios del cacique de Sola, Pedro de Alvarado. En 1735 fue apoderado del principal de Jalatlaco, Pascual Jiménez. En 1737 se convirtió en intérprete del Tribunal de la Santa Cruzada, porque hablaba náhuatl. En 1741 se convirtió en intérprete general de la Real Audiencia. Y en 1750, además de todo eso, también era apoderado de Macuilxóchitl y Santana del Valle. Entonces, personajes como Patricio López son los que están en contacto con muchos pueblos, tienen acceso a sus documentos, pueden agarrar esta información y combinarla y crear nuevas cosas, o no. No lo quiero acusar así nada.
pero creo que es un buen ejemplo de lo que estaba pasando aquí en Antequera. Y también, como les decía, aquí en las ciudades donde llegan y entran en contacto, pues, expresiones culturales, ¿no? Entonces, esta escena del mapa de Chalchihuapa de Puebla se parece a una de las escenas de los títulos primordiales. Supongo que no sé quién influenció a quién, o si había una tercera fuente que influenció a los títulos y a los autores del mapa de Chalchihuapa, pero hay una conexión. Lienzo de Petlacana en Guerrero, también tenemos aquí a los caciques frente al, bueno, en este caso es el rey Don Carlos V. Entonces, ahora vamos al para qué. ¿Para qué se hicieron estos documentos? Creo que hay varios objetivos. Depende de quién lo hace, tiene sus objetivos. Quién lo adquiere o lo manda a hacer son otros objetivos. Las futuras generaciones que se encuentran con estos documentos en los archivos de los pueblos los usan con otros fines. Entonces, estamos hablando de muchas capas, ¿no? ¿Cómo descubrimos estos distintos niveles? Pues el discurso gráfico nos puede decir cuál es el público amplio al que están apelando estos documentos. El discurso alfabético, creo yo que revela intereses más particulares, no necesariamente compartidos por todos los que están adquiriendo o vendiendo estos documentos. Y pues los nuevos usos agrarios o políticos nos revelan los usos de las generaciones que se encontraron ya con estos documentos. Entonces, el discurso gráfico, tenemos pues las escenas fundacionales del sol y la luna, la exaltación del buen orden y policía a través de la traza urbana, la exaltación de la comunidad, la legitimación de las autoridades, los caciques, ¿no? La toma de posesión del territorio y la vinculación y validación por parte de una autoridad extralocal, ya fuera la iglesia, el santo, la corona española. Entonces, tenemos aquí imágenes del sol y la luna asociada a escenas de fundación o a momentos importantes, ¿no? No solo, bueno, aquí tenemos uno vinculado con el aspecto religioso, cuando está Jesús en la cruz, y tenemos este momento como importante donde están el sol y la luna. También tenemos el libro del Génesis, una Biblia de 1561, donde vemos el sol y la luna en el momento en que se está pues creando todo el universo, y por supuesto el sol y la luna son parte de él. Uy, se me fue una imagen. Ok. Perdón. Aquí. Sí. Tenemos el sol y la luna también en documentos de tradición mesoamericana. Aquí, por ejemplo, tenemos el momento en que baja Quetzalcóatl a fundar pueblos, y aquí tenemos esta misma escena donde está Quetzalcóatl, va a bajar también como lo hace aquí, y acá tenemos el sol y la luna. Aquí esta es una escena de toma de posesión, donde tenemos varios elementos relacionados con la fundación de un pueblo, como el fuego nuevo, los rumbos cardinales, algunos sitios que están alrededor, el juego de pelota como un símbolo de civilización, o digamos de, sí, no quiero que se escuche feo, pero civilización. Y aquí tenemos esta misma escena con el sol y la luna, ¿no? Entonces, sí están asociados a escenas de fundación de pueblos o a momentos importantes. En este caso, por ejemplo, en el bautizo tenemos el sol y la luna en la iglesia de Tlacochahuatl. Ahora, la traza urbana, lo que les decía. Aquí tenemos los mapas de Nochistlán e Iztepeji, donde están mostrando del siglo XVI, 1580, década de 1580, están mostrando cómo ellos se
apegaron a este modelo español de buen orden y policía. Recuerden que los españoles, como parte de la justificación que tuvieron para mantener el dominio colonial, era que ellos traían el buen orden, la civilización, según ellos, ¿no?, a estos pueblos que no la tenían. Un discurso muy maniqueo, pero bueno. Y llegado al suyo sin que el dicho vicario los viese, ni mandase cosa alguna, ni menos yo, los dichos indios alzaron sus varas, como en su tierra y término, y les quitamos las varas de justicia que habían alzado en nuestra jurisdicción. Y hubo tanto escándalo y sanción que nos dieron que si el Señor no lo proveyera, nos matáramos unos a otros. La importancia de que las varas solo tienen sentido en tu jurisdicción. Si sales de esa jurisdicción, no. Incluso te pueden causar problemas. Bueno, y el águila bicéfala, por supuesto, la representación de la corona española y sobre todo de la dinastía Habsburgo, que era la que gobernaba cuando se empieza la conquista de Mesoamérica. Y que está en todos lados, ¿no?, en los papeles, en las iglesias. Ustedes las habrán visto en los famosos espejos de Santa Nacegache, que también venden. En la iglesia de mi pueblo también hay muchos espejitos con águilas bicéfalas. Y está presente en varios documentos. Aquí, en el lienzo de Tlaxcala, está, digamos, legitimando junto con estas autoridades, pues, al Altepetl, ¿no?, de Tlaxcala y sus autoridades. Bueno, el discurso alfabético. Si comparamos los textos de estos documentos, lo que vamos a encontrar es que muchos de ellos tienen similitudes, como les decía, y que esta información no concuerda con los documentos de los pueblos. Lo que esto nos sugiere, creo yo, es que pues, había gente trabajando junta que compartía ciertos documentos y que de ahí sacaba esta información. Tenemos, por ejemplo, referencias a Francisco Flores, que fue un conquistador aquí de Oaxaca, y después corregidor. También tuvo un hijo con el mismo nombre, me parece, entonces como que hubo una continuidad ahí. Tenemos a un Pedro de la Puebla, que no es muy conocido, pero también fue juez aquí en Oaxaca. Y también es importante decir que a veces sí añadieron detalles de la historia local, tal vez en los casos en los que los pueblos les solicitaron que así lo hicieran. Por ejemplo, en el caso de Sola, que les decía que los apellidos sí concuerdan. También en el caso de Huatulco, que hablan de ciertas salinas y sí concuerdan los nombres. Entonces, no es como solo un caso, cada caso era diferente, a veces lo solicitaban los pueblos, a veces se los vendían, y no podemos decir que no tenían información que les interesara. Uy, se ve muy feo, pero esta es como una comparación que hice de los títulos para ver en los elementos discursivos qué los diferenciaba o qué los unía. Y de lo que me di cuenta es que de los primeros títulos, los que les decía que tienen la traza urbana y la cruz en lugar del santo, tienen fechas de las fundaciones de los pueblos muy tardías, en los 90, los 80 del siglo XVI. Mientras que los documentos que yo identifico como más tardíos, más elaborados, donde aparecen los caciques, tienen las fechas más tempranas. Lo curioso es que ninguno de ellos dice 1521. ¿Por qué evadían esa fecha? No sé, ¿fue consciente o tal vez todavía no aparece el que dice 1521? No sé. Pero entonces los títulos que yo pienso que son más tardíos son los que tienen un discurso que quiere hacerlos ver como más antiguos. Mientras que los documentos que yo veo como primeros, los primeros que aparecieron, tienen discursos que se refieren a finales del siglo XVI como un momento importante, quizás por las congregaciones que se llevaron a cabo en ese momento, en que la corona trató de reunir a la gente en pueblos muy
compactos, digamos. Bueno, aquí traigo otros ejemplos para mostrarles cómo algunos linderos que no están en los documentos de los pueblos se repiten en estos documentos. Tierra colorada, pues ¿en qué pueblo no hay una tierra colorada o piedra colorada, ¿no? Entonces le ponían como estos nombres que uno podía decir, ah, sí, en mi pueblo hay una de esas, ¿no? Ocotalhuachi, ese sí es, casi no lo he visto, pero sí aparece repetido. Tani, Guía, Bichi, Chidó, que no sé bien qué significa. Aguasarca, Logosana. Son algunos de los linderos que están apareciendo en estos documentos y que no se encuentran en los documentos de los pueblos. Y bueno, ¿qué más? También unos términos que son interesantes para mí es que como que inventaron sus propios términos para hacer referencia a las composiciones de tierras y le llamaban compartición, compostura o partición, que no son términos que se encuentren en documentos oficiales de la administración española, pero sí aparecen en estos documentos. Bueno, ¿para qué los usaron entonces? Creo que los usaron para fortalecer la identidad local, sobre todo si eran pueblos sujetos y querían independizarse de sus cabeceras, y en momentos de crisis, quizás conflictos por tierras, añadían mojoneras, como en el caso de Santo Domingo del Valle, y ya los podían usar para defender sus tierras. Y noto dos tipos de aproximación, una más colectiva y otra más ligada a la élite. Los documentos más tempranos como que hacen énfasis en el número de casados, el número de vecinos, apenas si hablan del alcalde, ¿no? En los documentos tardíos todo el mundo es cacique, ¿no? El cabildo está lleno de caciques, pero sin identificar a ninguna familia del lugar, para no darle, supongo, más poder a alguna familia local. Bueno, y ya casi para terminar, los nuevos usos que se le dieron y las actualizaciones. Estos documentos pues los compran, los llevan a su pueblo, los guardan y pasa una generación, 2 generaciones, la gente ya dice, ¿esto qué es? Un documento antiguo, como que los linderos no están bien porque no son los que tenemos, vamos a hacer otra copia y le ponemos los linderos que sí son, ¿no? Y vamos a hacer otra copia y volvemos a actualizar los linderos. Entonces son documentos que una vez que llegan a los pueblos se convierten como en parte de este patrimonio documental o memoria documental y se empieza a usar para otras cosas. Aquí San Cristóbal Amatlán, este es el original que les decía, que está en el pueblo, ya muy desgastado porque lo enrollaban. Y aquí está la copia del museo y aquí está otra copia en donde los linderos ya son los linderos del pueblo, no los que estaban acá. Bueno, y un caso bien documentado y muy bonito es de Santo Domingo del Valle, no porque sea mi pueblo, pero en 1697 les decía que presentaron un mapa, en 1713 le añadieron aparentemente estas 3 mojoneras para usarlo en un pleito con la hacienda. Después lo presentaron en el pleito con Tlacolula. Yo creo que ya lo presentan en el pleito cuando ya es una nueva generación que no sabe que este documento no era para ese uso. Entonces, como ya no saben que era nada más para exhibirlo y exaltar a las autoridades, dicen, bueno, tal vez sí nos sirve para las tierras. Y luego, en la segunda mitad del siglo XVIII, fue usado para hacer otra merced, fechada en 1599, la cual a su vez causó la elaboración de otra merced, elaborada en 1526. Esas mercedes se hicieron por un pleito entre un escribano llamado Gregorio Hernández, que se peleó con la gente del cabildo ahí en el pueblo, y él aparentemente puso a un antepasado suyo, Domingo Hernández, como el personaje principal de estas mercedes. Entonces utilizó el nombre de don Pablo de Aguilar, el cacique de Mitla, que estaba en el título primordial,
y añadió a su antepasado, ¿no? Sabemos de este pleito porque en 1756 la gente del pueblo se quejó de que Gregorio Hernández, dice, aquí anda hablando 1000 desatinos de nosotros, como lo justificaremos con testigos. A quien le ha dicho, perdonando vuestra merced, van a decir algo feo, el término que lo ha dicho es que se cagaba en nosotros, pues ante vuestra merced nos metió un cuerno en la boca, y ellos no tienen memelas en la boca como nosotros. Así que ya nos tiene que menos para nada, que no somos justicia nombrado de vuestra merced, que en la actualidad ya no valemos nada para el dicho anciano. Entonces están peleando y este señor también les dice a la gente del pueblo que no tengan miedo, que aquí estoy yo para defenderlos, con ir a ver al señor alcalde mayor, como yo lo he hecho, pues todos no valen nada. Y bueno, en fin, está alborotando ahí a la gente, ¿no? Y entonces él elabora esta merced y como respuesta la gente del cabildo consigue la otra merced donde se exalta a las autoridades locales y se dice que ellos son la autoridad del pueblo y que paguen el tributo, por supuesto, y respeten al alcalde mayor. Tenemos aquí entonces el mapa, el título primordial. Tenemos la merced de 1599, que es la que genera este señor, el escribano, y tenemos aquí la merced con la que le responden los miembros del cabildo. Sí, más antigua además, ¿no? Ajá. Y curiosamente pues se sigue utilizando hoy esta información porque si vamos a la página de la enciclopedia de los municipios de Oaxaca, vamos a encontrar que ellos afirman, les decía es Villa Díaz Ordaz ahora, que fueron fundados en el año de 1526 porque vieron la merced más reciente, digamos, ¿no? Entonces están usando esta información también ahora. Entonces, como vemos, estos son documentos que tienen pues una vida larga. Todavía hoy se usan, se consultan, se valoran y pues el reto de nosotros aquí tenemos el archivo de Sola de Vega, perdón, este es San Cristóbal Amatlán, en Miahuatlán. Aquí está el documento original. Esta es una foto de este documento que yo había sacado algunos años antes. Esta es la copia más moderna, perdón, que está enmarcada, pero ya la tienen así nada más, en su oficina de comisariado. Y este es el archivo de Sola de Vega, y aquí tienen todos sus documentos. Aquí tenemos 1525, su título, el cuadernito que acompaña al título primordial, ¿no? Entonces lo siguen considerando como de 1525, sabemos que pues no era así, pero ellos lo usan. Y como decía la doctora Ángeles, la gente de Jacolalpan sigue usando su documento, su título primordial, para defender sus tierras de la minera. Y ahí sí es un gran dilema porque ¿qué haces? ¿No? Le dices a la minera, no, estos documentos no sirven. Los títulos primordiales pintados son documentos del periodo colonial tardío que muestran cómo las voces que deseaban plasmar discursos históricos se multiplicaron al interior de los pueblos y en la ciudad de Antequera. Diversos propósitos se encontraron y compitieron o se engarzaron, a veces de maneras no muy armónicas, en ellos, por lo que cuesta trabajo distinguirlas. A veces los motivos iniciales detrás de los documentos son personales: obtener dinero con su venta, acceder a posiciones de poder, reclamar derechos territoriales. A veces son colectivos, defender pues la tierra del pueblo, ¿no? Los nuevos usos y objetivos que se añadieron a lo largo del tiempo son muestra de la apropiación que los pueblos, tanto las élites como la colectividad, hicieron de estos documentos que quizás en un principio les eran ajenos, Cacolalpan o como Sola de Vega, ¿no? El reto para nosotros es tratar de sumar nuestra voz a los diálogos que estos pueblos sostienen con estas fuentes históricas sobre su valor en la actualidad. Eso sería todo. Gracias.